Que la pastora nos ha dicho, mis amados hermanos, si ustedes y yo tenemos que aprender a vivir según nuestros tiempos. Amén. Ustedes y yo sabemos que la Biblia habla por lo menos de 28 tiempos en el libro de ¿qué es? Eclesiastés. Amén. Habla de 28 tiempos y la Biblia muestra y repito que para todo hay tiempo. A veces por hacer las cosas fuera de tiempo, mis amados hermanos, sin discernir cuál es el tiempo del Señor, nos pasan cosas que después, sin darnos cuenta, nos amargamos, mis amados hermanos, y a veces la agarramos contra el mismo Dios, ¿verdad? Cuando Él no tiene la culpa, mis amados hermanos. Amén. Y hay cosas, mis amados hermanos, alguien me decía hace un tiempo que por qué Dios permitía ciertas cosas. Mire, Dios no, hay muchas cosas que Él no permite, simple y sencillamente, amén. Hay una ley que la Biblia dice que hay la ley de la siembra y la cosecha, amén. Entonces muchas veces nosotros, mis amados hermanos, hacemos y después viene la consecuencia de lo que hacemos y le echamos la culpa a Dios. ¿Por qué lo permitió? Si son cosas normales, amén. Yo sembré y lo que me pueda estar pasando es lo que estoy cosechando. Bueno, pero miren, este tema, tal vez si ustedes se recordarán, ya lo ministramos el año pasado, mis amados hermanos, o lo empezamos a ministrar, pero el tema no lo terminé, y es más, lo que traigo acá tampoco ya está el tema terminado, sino el tema está demasiado inconcluso aún, y tenemos que seguir ministrándolo en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque cuando nos analizamos, mis amados hermanos, a nosotros mismos, no al hermano, sino a nosotros mismos, resulta que el ser humano tiene demasiados problemas. ¿En dónde? Según lo que estamos viendo, en la mente. Demasiados problemas, mis amados hermanos. Recuérdense que la Biblia dice en el libro de Proverbios de que tal es su pensamiento, y bien qué curioso, dice en su corazón, no dice en su mente, tal es él. Amén. Esto nos demuestra, mis amados hermanos, que tarde o temprano lo que ustedes y yo pensamos, amén, eso resultamos haciendo, amén. Y la forma en la cual nosotros vivimos está regida, mis amados hermanos, pues por lo que nosotros pensamos o por el tipo de pensamientos que permitimos, mis amados hermanos, estar maquinando, estar ministrando, y al final, les repito, es lo que terminamos haciendo. La Biblia habla y dice, mis amados hermanos, ay, dice, de aquel que, vea cómo lo dice, que por la noche, dice, se va y se acuesta, está maquinando un montón de cosas y a la mañana lo ejecuta, dice. Entonces se dan cuenta, la Biblia nos muestra, mis amados hermanos, de que aunque dice en la noche, aunque dice que se va a la cama, pero al final lo que yo quiero dejarles con esa cita es de que la mayoría, bueno, no la mayoría, todos nosotros resultamos haciendo lo que le permitimos, mis amados hermanos, a nuestra propia mente o al mismo enemigo que ministre a nuestros pensamientos. Y así es como se va a regir nuestra forma de actuar, según lo que nosotros pensamos. Amén. Por eso el tema es buscando de Dios hasta ¿qué? Hasta que cambie nuestra mente o hasta que cambie mi mente. Y yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes, y a mí también, ¿verdad? Y ¿cuántos de nosotros necesitamos buscar de Dios aún en relación al tema? ¿Por qué? Porque a veces, mis amados hermanos, tenemos una mente, con todo respeto lo digo, pero demasiado sucia, mis amados hermanos. ¿Por qué? Miren, cuando digo esto de demasiado sucia, no me estoy refiriendo a cosas sucias, entiendan ustedes, en el espíritu, amén, sino que a veces nos echamos tal vez la culpa a nosotros mismos de soy un inútil, no puedo, o cosas como esa, amén, aunque no estoy diciendo que lo otro de sucio, la sucia, digo que este tipo de cosas van a estar pensando. O sea, ya estamos maquinando ahí en la mente qué tipo de cosas sucias, mis amados hermanos, y al final la Biblia lo muestra claro, que lo único que necesitamos para que nuestra mentalidad, para que nuestra forma de pensar cambie, es buscar del Señor. Pero ¿hasta cuándo? Cuando nos den ganas, cuando podemos,
cuando según el clima. No, es que no es así. Tenemos que buscar a Dios hasta que cambie nuestra mentalidad. ¿Por qué? Porque si no lo buscamos, mis amados hermanos, va a pasar lo que hablábamos el día jueves. Vamos a estar congregándonos, pero sin corazones. ¿Qué decíamos el día jueves? No, más o menos escucho, pero no logro entender. ¿Sí se oye bien o yo soy el que tiene los oídos tapados? Eso quiere decir que yo tengo los oídos tapados. ¿Sí escuchan bien? Es que yo no escucho bien. ¿Sí? No, eso ya lo escuché. Ahorita les estoy preguntando si escuchan bien o yo soy el que no escucha bien. Sí, yo no escucho bien. Entonces tal vez un bostezo necesite para que se me estapen los oídos. Pero bueno, ese va a ser el problema, mis amados hermanos, de si no permitimos que el Señor cambie nuestra mente, entonces no vamos a tener corazones convertidos. ¿Por qué? Porque si se recuerdan el tema del día jueves, cuando alguien tiene su corazón convertido, simple y sencillamente se echa de ver. ¿Amén? ¿Se echa de ver de qué? Pues que ya cambió. Pero si no, mis amados hermanos, no solamente tiene que ver con el corazón, sino con lo que ustedes y yo pensamos. Y les digo algo, la mayoría de nosotros, mis amados hermanos, tenemos serios problemas con nuestros pensamientos. ¿Alguien me puede decir que no? Como no oye, le voy a decir ahorita. ¿Y saben qué es lo tremendo? Miren, todo lo que van a ver ahorita, ya lo hablamos, eso ya lo predicamos. Si cambia mi mente, cambia mi alma. Si cambia mi alma, cambia mi vida. Amén. Aquí, bueno, esto ya no lo voy a leer, porque como les repito, esto y ustedes se recuerdan, ya lo hablamos. La base sí la vamos a poner, Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Esa es la base bíblica, donde nos habla acerca de nuestro culto racional. Amén. Un culto racional, lo vamos a resumir con lo que dice hasta abajo, es venir al culto, amén, pero no permitirnos, mis amados hermanos, a nosotros mismos salir iguales de nuestras reuniones. Aunque yo me atrevería a decir, por medio de este comentario, de que en realidad nadie, siempre que viene al culto, sale igual. Al contrario, mis amados hermanos, o salimos bien ministrados por la presencia del Señor, o salimos más estorbados. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, mis amados hermanos, que para muchos les hubiera sido mejor no conocer que conocer y apartarse. Había un apóstol, ya está en la presencia del Señor, que, ¿saben bien qué tremendo lo que él decía? Que a mucha gente, decía él, es mejor dejarla con su demonio. Le está estorbando algún espíritu inmundo, es mejor dejarla con ese espíritu inmundo que ministrarle liberación. ¿Por qué? Porque recuérdense lo que la Biblia dice, de que cuando el espíritu inmundo sale de la persona, se va, ¿verdad? Anda por lugares desiertos, pero luego decide regresar. Y si encuentra la casa limpia, ordenada, y esta es la clave, vacía. O sea, sin una mente transformada, sin un corazón convertido, entonces la condición de la persona es peor. Por eso decía él, ¿para qué le vamos a sacar el que tiene? Si le van a entrar 7 peores, mejor que se quede como está. Eso lo decía él, no lo estoy diciendo yo. Amén. O sea, nada más les pongo esto para que nos demos cuenta de que entonces venir al culto y no aplicar nada, mis amados hermanos, de lo que aprendemos, puede llegar a ser de mayor condenación o estorbo para nuestras vidas. ¿Por qué? Porque por lo menos, mis amados hermanos, cuando vengamos al culto, por lo menos algo se nos tiene que quedar. Espero yo que no sean los chistes, ¿verdad? Porque decía otro pastor que al cristiano que llega al culto y solo los chistes se le quedan, es algo carnal, decía él. Él lo decía, yo no. Amén. Bueno, avancemos. Romanos capítulo 12, versículo 2, hemos hablado mucho de esta cita. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente. Decimos amén. Entonces se dan cuenta, mis amados hermanos, la falta de ministración de Dios a nuestra mente hace que nos adaptemos a este mundo. Y díganme ustedes, menciónenme algo en el mundo que nos valga para estar en la presencia del Señor. Algo que ustedes y yo podamos decir, mire pastor, esto me lo enseñó el mundo
y yo sé que con esto voy a estar en la presencia del Señor. No hay nada, mis amados hermanos, que este mundo nos pueda haber enseñado que nos valga para estar en la presencia del Señor. Antes bien, la renovación de nuestra mente, decimos amén, nos vale para conocer cuál es su buena, agradable y perfecta voluntad. Recuérdense que de esto, de lo bueno, agradable y perfecto, también ya hablamos. Pero vamos a avanzar. La palabra esta que aparece acá, renovación, que dice acá, sino transformado mediante la renovación, significa de nuestra mente, ¿verdad? Renovación de vuestro entendimiento. Esto es, miren, esto me llama mucho la atención, porque aquí, en este significado, es en donde está el problema en nuestras vidas, del por qué no cambiamos nuestra forma de pensar, mis amados hermanos. ¿Cuál es el gran problema? Dice acá, la renovación de vuestro entendimiento, dice, esto es el ajuste de la visión del alma y lo espiritual y del pensamiento a la mente de Dios. Entonces, ¿qué es, mis amados hermanos? Como lo dice aquí la cita, renovación de vuestra mente. Dice acá el significado es un ajuste de la visión de nuestra alma, amén, y de lo espiritual y del pensamiento a la mente de Dios. Podemos resumirlo si dice alma, menciona lo espiritual y menciona el pensamiento. Podemos resumirlo, cómo se inicia o cuál es el proceso de la renovación de nuestra mente. Ajustar la visión del alma, la visión del espíritu y la visión del cuerpo a la mente de Dios. Yo les decía a los hermanos el día jueves, ¿cuántos de ustedes saben cuál es la voluntad de Dios? Les decía, les aseguro que la mayoría, mis amados hermanos, aún a pesar de muchos años de evangelio, no saben cuál es la voluntad de Dios para sus vidas. Porque si lo supiéramos, mis amados hermanos, como por ejemplo, cuando ustedes salieron de tercero básico, ¿cuál fue la famosa pregunta que les empezaron a hacer todos cuando salieron de tercero básico? ¿Verdad que sí? ¿Qué carrera vas a seguir? Menciónenme alguna, cualquiera. ¿Ah? Bachiller, dice. Decía un hermano, como es bachiller en ciencias y letras, decía él, bachiller en chencas y litros, decía. Hoy vengo con muchos dichos de los hermanos. Bachiller. Y yo no sé si les dijeron, ¿y para qué vas a seguir eso? ¿De qué te sirve? Entonces, ¿qué sigo? Y empezaron pues a venir un montón de pensamientos. Seguí esto, seguí lo otro. ¿Y para qué eso no te sirve para nada? Mejor seguí esto. Y al final, mejor una carrera técnica. ¿Y para qué te vas? Y nada, con nada está contenta la gente, mis amados hermanos. Y al final tomamos a veces en relación al estudio decisiones que literalmente no sirven para nada. ¿Pero por qué las tomamos? Porque nos dejamos influenciar. Si ustedes y yo lo analizamos, ¿por qué se graduaron de lo que se graduaron? Así de simple es la cosa. Porque se dejaron influenciar por alguien. Tal vez se hicieron su examen de aptitud, ¿verdad? En el examen de aptitud les salió que eran buenos para nada me salió, pastor. Le salió que eran buenos para dibujo, por ejemplo. Dígame algo que sea contrario a la carrera de dibujo. Perito. Les salió que eran buenos para dibujo y terminaron con perito. O terminaron con su curso de peluquería. ¿Por qué? Porque así, mis amados hermanos, de chueco, digámoslo así, así es como nos juega la mente. Así es como nos juegan los pensamientos. Pero la pregunta es, ¿por qué? Porque nosotros lo permitimos. ¿Y por qué lo permitimos? Porque lamentablemente, mis amados hermanos, no tenemos clara cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Amén. Entonces andamos permitiendo
que los comentarios de mucha gente o el sistema del mundo, mis amados hermanos, gobierne nuestros pensamientos y vivimos así, regidos por la situación, regidos por lo que pasa. Vemos que tal vez alguien pone algún negocio, ese negocio está pegando ahorita, y lo ponemos también, pero lo ponemos ¿por qué? Solo por lo que vemos, por lo que miramos, por lo que pensamos, mas sin embargo, estamos muchas veces lejos de hacer la voluntad de Dios en nuestros pensamientos. Miren, entonces se dan cuenta aquí cómo inicia o cuál es el proceso de la renovación de nuestra mente. No dice ajusten, por ejemplo, su presupuesto según sus necesidades. ¿Por qué? Porque yo necesito un carro último modelo, yo necesito una casa carretera El Salvador. ¿Será que eso es lo que necesitamos? Lo que necesitamos es someternos a Dios, mis amados hermanos, y se van a dar cuenta que en ese sometimiento y la renovación de nuestra mente vamos a ver las cosas diferentes. Entonces ahí se cumple de que todo nos va a ayudar para bien. Pero mientras que estemos viendo, mis amados hermanos, nuestra propia situación, nuestros pensamientos no nos van a dejar ser libres para hacer la voluntad del Señor. Miren, quisiera avanzar, pero de todos modos esto ya lo hablamos, ¿verdad? Si quieren anotar, Tito capítulo 3, versículo 5. Bueno, ya no me voy a detener acá. Libres de una relación de dominio y control, que controló nuestra vida y de la forma de pensar. Esto ya no lo voy a leer, mis amados hermanos, pero esto, se les repito o se recuerdan, ya lo vimos, amén. Entonces voy a avanzar. Miren, bueno, aquí vamos a mencionar algunas cosas de las que ustedes y yo tenemos que ser libres. ¿Para qué? Para que entonces nuestro pensamiento sea gobernado por la obra de Dios en nuestras vidas. Libres de un ambiente que nos rodea. Bueno, pero antes decía, libres de una relación de dominio y control, o controló nuestra vida. Ahí alguna palabra falta ahí, pero ustedes me entienden, ¿verdad? La verdad que no, pastor, pero usted sí. Y de la forma de pensar. Es que esto ya me acuerdo que ya lo hablé. Aquí fue donde no mencioné mayor cosa. Pero miren, libres de un ambiente que nos rodea. ¿Cómo les puedo poner este ejemplo, mis amados? ¿Saben cuál es el problema con esto? De que cuando ustedes y yo analizamos, mis amados hermanos, tal vez el lugar donde trabajamos, la gente con la que nos relacionamos, las personas a las que les llamamos amigos, dice acá que tenemos que ser libres desde el ambiente que nos rodea. Entonces si el Señor viene y les dice, quiero que dejes que no a su esposo, ¿va? Ya está. Esta persona X es un estorbo para tu vida porque te induce a esto, y te dice el Señor, quiero que lo dejes. ¿Lo vamos a dejar? ¿La vamos a dejar? No. ¿Por qué? Porque no somos capaces en nuestros pensamientos, mis amados hermanos, de ser libres del ambiente. Amén. Entonces, a lo que yo voy es que cuando hablamos del ambiente, por ejemplo, puede ser el ambiente del lugar donde ustedes, bueno, yo no trabajo, ¿verdad? Pero ustedes sí, el ambiente donde trabajan. Yo les he comentado que cuando yo trabajé en un taller de carpintería, había un muchacho que tenía ahí su equipo de sonido, ¿verdad? Y lo primero que hacía cuando llegaba, antes de cambiarse y todo, ¿qué creen que hacía? Encender el radio. Y si nos tocaba trabajar hasta la madrugada, todo el día, mis amados hermanos. Y ahí yo les cuento que yo un día me agarraron cantando aquella canción que decía, mío, ese hombre es mío. ¿Y vos qué estás cantando? Como la canción era bonita, yo la cantaba. No. Entonces les digo eso, ¿por qué? Porque hay ambientes, mis amados hermanos, en los cuales nos rodean, pero no somos capaces de dejarlos. Sino ahí queremos estar por fuerza, mis amados hermanos, y a veces los que formamos el ambiente somos nosotros. ¿Qué necesitamos? Buscar de Dios hasta que nuestra forma de pensar cambie. Al final, mis amados hermanos, la Biblia dice, mía dice,
Les voy a mencionar esta cita para decirles un comentario. Es el alma del Padre y mía es el alma de los hijos también. Pero ciertamente, dice, el alma que pecare, esa morirá. ¿Por qué les menciono esta cita? Porque ni nuestros padres, mis amados hermanos, que en algún momento se entiende de que nos aman hasta cierto punto como nadie más, amén, ni ellos pueden hacer algo para que nuestras vidas, amén, para que mi alma sea salva si el pecador soy yo. Por más amor que nos tengan, mis amados hermanos, si el pecador soy yo, por eso les dije, el alma que pecare esa morirá. Si es del Padre y peca, muere. Si es del Hijo y peca, igual muere. Amén. Entonces, si ni nuestros padres, que son los que más nos aman, mis amados hermanos, pueden hacer algo, bueno, yo voy a hacer esto para que mi hijo, para que mi hija sea salva, ¿quién más lo va a hacer? ¿Creen ustedes que alguien más va a dar su vida por usted? Al final, mis amados hermanos, esto yo lo he visto y además está escrito en la Biblia, para no poner ningún ejemplo acá terrenal. Ahí está el hijo pródigo, ¿verdad? Se fue, y con todo respeto para él, ¿verdad? Pero se fue a hacer desgracia. ¿Y a dónde regresó? La Biblia muestra y la historia muestra que él se fue a hacer desgracia. Pastor, esta palabra muy pesada. Perdió la gracia, pues. Con prostitutas. ¿Por qué no fue a buscar a una de esas? O a un parito. ¿Por qué no lo fue a buscar? ¿A dónde dice la Biblia que regresó? ¿A dónde, hermano? ¿Por qué regresó a la casa del Padre? Porque nosotros bien sabemos, mis amados hermanos, que con todas nuestras malas plantas, con nuestra forma de ser a veces bien fea, amén, los únicos que nos van a aguantar son nuestros padres. Ahí tal vez, estoy pensando en cualquier persona, problemas ahí con el esposo, con la esposa, y me voy. ¿Y a dónde piensa regresar? Me voy con mis papás. ¿Por qué? Porque en medio de todo, espero me estoy dando a entender, el amor de nuestros padres pues siempre va a estar ahí, mis amados hermanos. Seamos mal portados, mal criados o como seamos, siempre las puertas de casa van a estar abiertas. Pero repito, pero ni aún ellos pueden hacer algo de decir, yo voy a hacer esto para que mi hijo sea salvo. Pueden hacer algo, sí, consagrarse para que esa gracia y esa consagración nos alcance. Pero si aunque ellos se consagren y yo soy un pecador, de todas formas ya lo dije, la Biblia dice, esa alma va a morir. ¿Por qué les digo esto? Porque ¿por qué es que no cambiamos nuestra forma de ser por los ambientes en los que vivimos? Yo le dije en una oportunidad a una persona, salite de ahí de donde trabajas, le dije. ¿Y saben qué me dijo? Es que ahí se gana bien, pastor. No se salió de donde trabajaba, pero sí se salió de la iglesia. ¿Y dónde está, pastor? Ya le dije que se salió. Si me hubiera hecho caso cuando yo le hablé, otro gallo le cantara. Pero como no hacen caso, como se creen sabios en su propia opinión, cuando vengan las consecuencias, mis amados hermanos, ahí van a andar buscando. ¿A quién creen que van a andar buscando? Pues yo solito puedo. No es cierto. ¿A quién creen que van a andar buscando? Hermanos, por favor. Van a andar buscando a sus papás. Van a buscar de Dios. Y si todavía no son muy orgullosos, van a buscar a los pastores. Pastor, pastora, tenía razón. Pero ya se quebraron la cara. Como yo se los he dicho, mis amados hermanos, la pastora y yo, sin andar detrás de ninguno de ustedes, sabemos cosas que ni en su propia casa saben de ustedes. ¿Por qué? Porque hay un montón de pajaritos.
Bueno, pero sigamos. Entonces me voy dando a entender con esto, mis amados hermanos. Amén. Entonces, si en algún momento ustedes, el Señor les habla, espero que sí, y vean que el lugar en donde ustedes trabajan, donde estudian, qué sé yo, hermano, la cosa que no es un ambiente que glorifique a Dios, y ustedes en realidad quieren que su forma de pensar cambie, ni lo piensen dos veces, sálganse, váyanse, dejen, lógicamente si no están casados, no, ¿verdad? Porque al final, como lo decíamos el día jueves, todos aquellos que se separaron o se divorciaron van a tener que dar cuenta de su matrimonio. Y yo no soy quien para decirlo, pero imagínense que por un matrimonio disuelto no entren al reino de los cielos. Eso solo el Señor lo sabe, yo no estoy diciendo que así sea. Entonces, es lo que yo les decía, por la falta de un corazón no convertido, vamos a pagar las consecuencias. Amén. Entonces que el Señor nos ayude, mis amados hermanos, pero como decía el apóstol Otoniel, el que no es gordo es chibolón. Amén. Dando a entender que el que no le estorba una cosa, le estorba otra. Amén. Lo que ustedes y yo tenemos que hacer es ver el tipo de ambientes. Yo ya les comenté en una oportunidad de que yo me salí de un trabajo, mis amados hermanos, porque andaba ahí una Jezabel detrás de mí. Me fui. Así. Pastor, pero el dinero, mi alma. Eso es lo que importa, mis amados hermanos. El alma es lo que importa. Amén. Ay, Dios mío, yo quería avanzar. Miren, dice que tenemos que ser libres de deseos carnales. Menciónenme algún deseo carnal, mis amados hermanos. El omito, pastor. Un deseo carnal, rapidito, por favor, porque ya se me fue el tiempo. Y hay Santa Cena, hermano. Hay Santa Cena. ¿El celular? ¿El celular? Vamos a recibir ofrendas celulares. Reprendo eso. Miren, hermanos, ese ejemplo, nadie. Amén. ¿Lo digo o no lo digo? Habla, Padre. A como se está viviendo el día de hoy, nadie es capaz de dejar su celular. Yo no sé si ustedes lo ven, mis amados hermanos, pero cuando alguien se sienta a la mesa a comer, a la par del plato, que es lo que normalmente hay ahora, los celulares, hermano. A veces vienen y, pastora, el celular me está estorbando. Tenga, más se tarda en dar ese viejo que comprar uno nuevo. ¿Por qué? Porque eso ya es parte, mis amados hermanos, de sus deseos carnales. Y a mí me sorprende, mis amados hermanos. Esto es una canción mundana. Ustedes tal vez no se la saben porque ustedes son cristianos, ¿verdad? Pero como yo tengo que andar ahí al pendiente de lo que pasa en el mundo para ministrarlos. Pero me sorprende cómo... Yo no sé hace cuánto esa canción habrá salido, pero prácticamente lo que esa canción decía se cumplió, mis amados hermanos. Y la canción decía más o menos así. Música, maestro. No, ¿ustedes creen que se la voy a cantar? No. Decía, ni tu padre, ¿qué más decía? Ni tu madre. Ahorita santo, si le digo va a decir que mejor no me callo. Ni tu padre ni tu madre te quieren conmigo, decía. Entonces, así lo decían, con todo respeto, le digo, hagamos el amor por el teléfono. Y se cumplió. Eso se puede, pues, pastor. Deseos carnales. Miren, ay Dios. Les pregunto, padres, ¿alguna vez le han quitado el celular a sus hijos? ¿Sí? ¿Por qué se los han quitado? Porque no tengo, pastor. ¿Por qué se los han quitado? Todos dicen que sí, pero nadie responde por qué. ¿Por qué se los quitaron? Yo a veces me intentaba un ratito porque no me gusta que mire el celular, entonces se lo quito. Mira, hasta Mercy no tiene y se lo quitan.
¿Y ustedes por qué se lo han quitado? ¿Por qué? Ah, solo ahí se mantenía eso. Entonces miren, pues, el problema que tenemos es, si yo me refería a los que tienen celular, se los quitan y luego entonces no le quitaron nada, porque si se los van a quitar, se los van a quitar. No, pastor, como está el tiempo, necesitamos estar comunicados. Necesitan, pastor, necesito saber dónde está. Ah, no, eso no se puede, pastor. Es una necesidad. Miren, el Señor, hermanos, Dios mismo ha usado a muchos pastores y a mí en cuenta. Dice el Señor que entregues tu celular. El pastor es un asalto. ¿Y saben qué es lo que así? De allá después de la profecía. Mire, pastor, disculpe, yo no puedo entregar el celular. Si yo no le pedí nada, el Señor fue el que le habló. Es que no puedo, pastor, porque ahí están mis contactos, ahí está esto, está lo otro. Y si yo entrego el celular, pierdo todo, pastor. Prefieren perder su alma a entregar el celular. Ah, pero que no sea un asalto en el bus. Yo por eso llevo dos, pastor. Un viejito y uno. Que no sea un asalto en el bus, ¿por qué? Lo entregan. Sea viejito, sea nuevo, lo entregan. Viene el Señor y le dice, eso te está estorbando, pues son deseos carnales. Pero no. Así me dijeron a mí, si yo no tengo un celular. Yo dije, dice el Señor que le entregue el celular porque te está estorbando. Ay, no, pastor. La otra vez vino, fíjese, pastor, que yo siento un sentir aquí en mi corazón y el Señor me dijo que le entregara mi celular. Solo lo voy a limpiar, pastor, y se lo traigo. Cuesta 3,500. Ay, aleluya. Y fíjese, me dice que a mi papá tiene el mismo sentir, pero el de él cuesta 7,000, pastor. También lo va a limpiar y se lo va a traer. 10,500. Aleluya. Hasta aquí estoy esperando, hermano, los celulares. ¿Por qué? Porque yo me atrevo a pensar que a más de algunos de ustedes, tal vez ni siquiera el Señor, hermano, los mismos pensamientos nos hacen ver, no, yo paso demasiado tiempo en el celular. Lo voy a entregar. Ah, no, pero si lo entrego, mis tareas, el Zoom, no. Entonces, así es como lamentablemente somos. Le ponemos más atención a nuestros deseos carnales que a la voluntad de Dios. Miren, yo les he dicho, ¿verdad?, que los teléfonos ahora son tan inteligentes, mis amados hermanos, que casi solo tontos pasan prendidos ahí. ¿Por qué? Porque demasiada inteligencia. Hay teléfonos que no sé si alguno de ustedes tendrá alguno, que le enseñan a uno cuánto tiempo ha pasado uno frente a la pantalla. ¿Cuánto tiempo les marca a ustedes? Eso no se dice, pastor. A mí me marca 26 horas al día, pastor. Porque hasta cuando estoy soñando, estoy con el teléfono. Ayúdenme, por favor. Yo sé que ustedes no saben de esto, pero imagínense algo. Una persona promedio, o sea, vamos a sacar un promedio, ¿verdad? Más o menos cuántas horas al día pasará con el teléfono en la mano, o en su cuerpo, en la bolsa. A la verdad que se va a dormir con el teléfono. 10 horas. Imagínense con el teléfono ahí. Ahora hay teléfonos que miren, el enemigo es demasiado astuto. Hay teléfonos que si ustedes los cargan ahí en la bolsa o la cosa que los cargan, ¿verdad? Les marcan cuántos pasos dan ustedes al día. Entonces yo lo cargo ahí para que vayan los 10,000 pasos al día, pastor. Lo cargan el teléfono todo el día y cuando miran cuántos pasos dieron, ni uno. Todos los sentados viendo todo.
A esto es a lo que iba. 10 horas, pongamos 10 horas de promedio. Díganme ustedes, si dejáramos ese teléfono a un lado, ¿qué podríamos hacer en 10 horas? Muchos de ustedes que les gusta la alabanza fueran buenos músicos. Otros de ustedes que les gustan los negocios, buenos negocios tuvieran. Otros de ustedes que les gusta leer, supieran de todo un poco. Otros de ustedes que no les gusta hacer nada, seguirían igual, hermano. Me voy dando a entender. Ya, 1 hora, mis amados hermanos, ahí en el Facebook. ¿Viendo qué? Viendo lo que hizo el otro, tomando captura. Mire, pastor, ahí está, mire, ahí está. Mandando las capturas de lo que hizo el otro. Estuvieron tal vez hace como 300 años en otra iglesia y todavía, miren, ahí está, miren. ¿Por qué? Porque como que, yo no sé, hermano, pero como que no tuviéramos qué hacer. Como que no tuviéramos vida. Y después, mis amados hermanos, llega, qué sé yo, las fechas de pago. No tengo. La fecha de entregar una tarea. Ay, no me dio tiempo. Llegan ahí con el maestro, la maestra. Maestro, ¿usted me castigaría por algo que no hice? No, pues no hice la tarea. Así es, nos fue el tiempo, lamentablemente, mis amados hermanos. Pero se dan cuenta del gran conflicto que tenemos con nuestros pensamientos. Y que les voy a dejar esta cita nada más. Vamos a ver hasta dónde está. Esta es. Vean esta cita, qué interesante. Si quieres traer los elementos ya, Mari, porque ya se me fue el tiempo. Vean lo que dice esta cita. 1 Corintios, capítulo 2, versículo 13, dice: de lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana. Escuchen, esto es lo interesante. Sino con las enseñanzas enseñadas por el Espíritu. Escuchen. Combinando, ¿qué dice? Pensamientos espirituales con palabras espirituales. Pero dice ahí que prácticamente que lo que se está hablando es lo que el Espíritu ha enseñado. Y lo que el Espíritu enseña nos lleva a tener pensamientos espirituales. Y ahí está, mire, y si yo tengo pensamientos espirituales, ¿de qué voy a hablar? De cosas espirituales. Pero si a mí el Espíritu no me enseña nada, si a mí quien me enseña es Facebook, quien me enseña es WhatsApp, ¿qué más? A mí me enseña Twitch, ¿qué más? YouTube, Instagram. Ven, como le digo yo, en Instagram tengo como 600 y algo de seguidores y no subo nada. ¿Qué siguen? Digo, ¿qué siguen? Me di a entender con esta cita. Esta cita es impresionante, mis amados hermanos. Entonces, cuando andamos pensando carnalidades, dejemos de cuentas que el Espíritu nos está enseñando. Es que el mundo nos está enseñando. Entonces pensamos carnalidades y hablamos carnalidades. Acuérdense aquella famosa cita que de la abundancia del corazón habla la boca. Escúchense, mis amados hermanos, ustedes mismos escúchense hablar. ¿Qué hablan? Yo les digo, y ahí está la pastora de testigos, si no tengo algo de acá hablar, no hablo. Aunque a veces hablo como 50,000 palabras al día. Pero a veces yo solo me pongo a escuchar y solo de escuchar ya me cansé. Entonces les regalo esa cita en el nombre de Jesús para que atesoremos que si el Espíritu nos enseña, vamos a tener pensamientos espirituales. ¿Y qué vamos a resultar hablando? Palabras espirituales. Amén. Entonces, ¿por qué
es que muchas veces, mis amados hermanos, ustedes o yo no cambiamos porque no le permitimos al Espíritu que nos enseñe. Como se los decía el jueves, ¿verdad? Llegamos al culto y lo primero que decimos, chifletas, están tirando al pastor. No, es el Espíritu el que nos está intentando redarguir. Pero como no somos tan espirituales, lo agarramos por el lado carnal y las prédicas resulta que son chifletas. Son pedradas, ¿qué más? Indirectas. Como dice el apóstol, no lo digo por ninguno de ustedes, lo digo por todos, dice. Pero si ustedes y yo somos un poquito más espirituales y vinimos al culto, el Señor me habló el día de hoy de que tengo que cambiar mis pensamientos. Amén. Entonces, ¿qué vamos a empezar a hacer? Cuando empecemos ahí con aquello, miren, hagan la prueba. Dejen el celular ahí en algún lado, pero déjenlo de verdad. ¿Qué creen que va a pasar? Dejaron el celular aquí. Ustedes están aquí. Se van para acá. De repente una miradita dijo aquel, solo voy a ver la hora. Pero vieron que tenían ahí el mensajito. Lo agarran. Se sienta. No lo pueden dejar. ¿Por qué? ¿Por qué no lo pueden dejar, hermano? Que me está escribiendo mi novio, pastor. ¿Por qué no lo pueden dejar? Unas patomas así se hacen. Porque estamos, mis amados hermanos, tan enseñados por el mundo que una doctrina espiritual ya no nos cabe, ya no nos entra, ya no nos cala. ¿Por qué? Porque estamos demasiado llenos de lo que el mundo nos ha enseñado. ¿Qué decía la base bíblica de Romanos? No os adaptéis a este mundo. Dice una versión, a este siglo. Amén. Antes bien, seamos transformados en nuestra mente. Esta cita es impresionante, pero tenemos que dejarlo ahí, lamentablemente. Amén. Si quieren pues saber la continuación, los espero en el segundo culto. Amén. Amén y amén. Le damos una fuerte ofrenda de palmas a nuestro buen Dios, mis amados hermanos.